líderes, servidores, su presencia, pero también puedo decirle que para Dios es muy valiosa su presencia en este lugar. Muchas gracias por su esfuerzo, por su entrega, por su amor, por su dedicación, por tomar con alta responsabilidad este tiempo, que yo sé que no es en vano. Este tiempo no se pierde, mi santo. Este tiempo se invierte. Y en una ocasión escuché a mi padre decir que las oraciones cargan las nubes del cielo. Y cuando están lo suficientemente cargadas no van a aguantar. Y se van a abrir para que esas oraciones se hagan reales. Yo lo creo. Así es que no vamos a cansarnos de seguir orando, de seguir humillándonos, de seguir buscando el rostro del Señor. De todo lo que hacemos, creo que lo más importante es tener esa comunión con el Espíritu Santo para tener dirección correcta de cómo oramos, qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos. Yo necesito esa dirección. Necesitamos mucho esa dirección. En esta mañana yo quiero darle gracias al Señor y a nuestros padres espirituales por esta oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra con usted. Como siempre, llegamos hasta este lugar no conociéndolo todo, no lo sabemos todo. Dependemos de la gracia de Dios, dependemos del Espíritu Santo. Y yo quisiera pedirle, querido, que usted extienda su mano hacia mí y que usted ore por este servidor, que yo necesito proyectar y solamente decir lo que el Espíritu Santo quiere. Que mi mente ni mis pensamientos se mezclen con la palabra. Usted necesita, y yo también, oír una palabra del cielo. Padre, Señor, en tu nombre, que haya de nuevo mis labios, Señor. Que yo no me mezcle, que mis emociones no se mezclen, que mis pensamientos no se mezclen con la palabra pura que desde este lugar nos ha enseñado el Señor y por medio de nuestro Padre que debe salir. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tus hijos que en esta hora, Padre, pones sus oídos, Señor, a través de lo que vamos a hablar. Pedimos tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi santo, ¿está listo? Sí, con corazón abierto, que es importante. Ok, en esta mañana yo quiero hablar acerca de la iglesia que se encuentra bajo el dominio del Espíritu Santo. Seguro quizás no termine hoy, como siempre ocurre, porque no sé, no tengo la habilidad de terminar todas las cosas. Pero lo que creo que voy a decir y en el tiempo que lo voy a decir es lo que Dios quiere que usted y yo escuchemos. Tengo paz en esa parte. Yo necesito que usted sepa lo siguiente. Necesitamos saber que esta iglesia tiene una asignación del cielo. Y en este momento acabo de decir una expresión que no es general. O sea, no estoy hablando por las iglesias del mundo. Yo estoy hablando de la iglesia Maranata Panamá. De esta iglesia, donde usted está, donde yo estoy. Voy a repetir eso otra vez. Necesitamos saber que esta iglesia tiene una asignación del cielo. O sea, usted y yo no estamos en una iglesia que es una institución normal. No, esta iglesia tiene una asignación que el cielo le dio. Ahora escuche esto. La cual, con todo respeto, no le ha dado a otra. O sea, con esto no quiero decir que las demás iglesias o que las demás partes del cuerpo de Cristo no son importantes, no. Yo le voy a hablar a una iglesia local, porque nosotros no podemos perder de perspectiva a qué Dios nos llamó. Papá no puede perder perspectiva a qué Dios le llamó. Mamá no puede perder perspectiva a qué Dios le llamó. Entonces, si él vino aquí a Panamá, y si este ministerio vino a Panamá, vino a hacer algo que nos corresponde a nosotros hacer, que otras iglesias, por alguna razón, Dios no le ha permitido hacer. Pero nos corresponde a nosotros hacerla. Entonces, para poder llegar a la plenitud de lo que Dios nos ha puesto,
necesitamos concientizarnos en dónde estamos. Si usted no fuera parte de esto, usted estuviera en otro lugar donde esa iglesia tuviera otra asignación. ¿Me comprende lo que quiero decirle? Pero si el Espíritu Santo te trajo a esta iglesia, es porque tú eres parte de esta asignación que tiene esta familia Maranata. Ok. Con eso no desvirtuamos las asignaciones que tienen otras iglesias en diferentes lugares. Voy a explicarlo de esta manera. Solamente en el área donde yo estoy hay 40 iglesias. Son 40 asignaciones que Dios le dio a cada uno. Pero digamos que llegó Maranata Chilibre. Yo no voy a preguntar qué asignación tiene cada iglesia, porque cada una tiene su propia identidad en Dios. Si hablamos de que el cuerpo de Cristo son diferentes miembros, cada miembro de mi cuerpo tiene una función especial, pero todos coordinamos hacia un mismo propósito. Entonces, lo que yo pregunto es, al dueño del cuerpo, ¿cuál es mi asignación en el lugar donde tú me pones? Entonces, la iglesia o Centro Internacional Maranata Chilibre tiene una asignación que quizás no se parezca a la que está a 15 metros de donde yo estoy. Tiene otra asignación que no se parece a la iglesia más antigua que ha estado en Chilibre. Tiene otra asignación que no es igual a la iglesia que está a 1 hora del lugar. Entonces yo tengo que enfocarme y ayudar a que mis hermanos que Dios me proveyó para llevar la asignación, enfocarme en Dios para llevar el propósito por la cual el Señor me llamó a ese lugar. O sea, Dios no se equivoca en meter una iglesia en un lugar solo por llenar un espacio de tierra. Comprenda esto. Este espacio que Dios nos ha dado, que se llama Maranata Central, no está aquí porque aquí hacía falta una iglesia en este espacio. Esta iglesia llegó a este lugar y a esta porción de tierra es porque en este país se necesita la asignación que Dios le ha dado a esta casa. No vamos a cuestionar la razón por la cual en otro lugar, o sea, no somos responsables de las asignaciones de otros cuerpos. ¿Comprende lo que quiero decir? Somos responsables de la asignación que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Usted está siguiéndome? ¿Sí? Ok. Cada iglesia tiene una asignación en el lugar donde Dios la puso. Y tiene un corte, dice, y esta iglesia, o sea, hablando ya ahora de esta iglesia, porque vamos a identificarla. Porque es posible que usted diga, yo estoy en una iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero a lo mejor poniéndolo en el cuerpo físico, usted puede pensar que usted es parte de este dedo. Pero en este dedo usted tiene que saber y tiene que funcionar conforme a cómo este dedo funciona. Si usted está en este dedo injertado y usted tiene sensación de que usted es parte del ombligo, entonces ahí en esta parte usted no va a funcionar bien. Hasta que usted se dé cuenta que usted está en el dedo pulgar y usted haga funciones de un dedo pulgar. Vamos a descubrir y vamos a ver qué asignación tiene esta iglesia. Yo no he hablado con papá, él no ha hablado conmigo. Yo lo he percibido. Si yo estoy equivocado, bueno, nos corregimos. Pero si en realidad estamos en lo correcto, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de cuál es la asignación de esta iglesia. Vamos allá. Dije que cada iglesia tiene una asignación en el lugar donde Dios la puso. Esta iglesia, para lo que yo percibo, tiene un corte profético y apostólico. O sea, ya yo tengo que saber que yo no llegué a un lugar donde yo solamente tengo un pastor. Porque son 5 ministerios. Y cada ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces significa que si yo estoy en esta casa porque el Espíritu Santo me trajo, porque el Señor me trajo, entonces Él tiene que enseñarme qué asignación tiene la iglesia y bajo qué cobertura tenemos en esta iglesia para cumplir esa asignación. Porque hay algo que Dios no se equivoca. Dios no te va a dar una asignación
que tú no puedas cumplir y que no te puedas capacitar para hacerlo. Entonces eso significa que si nosotros estamos en una iglesia apostólica y profética, es porque estamos siendo preparados y diseñados, instruidos para cumplir la asignación apostólica y profética en la cual Dios ha asignado a esta iglesia. ¿Está de acuerdo? No estoy diciendo que todos van a ser apóstoles. No estoy diciendo que todos van a ser profetas. Estamos diciendo que tu oído y tu espíritu va a oír en esa línea, porque en esa línea es donde entonces somos instruidos para empujar en esa visión. Desde la forma y desde el lugar donde tú te encuentras, tú sabes que no estás en una iglesia normal. Sabes que es una iglesia donde, si en una iglesia pastoral era suficiente orar solo por el hermano de al lado, ya tú comprendes que como es una iglesia apostólica y es una iglesia profética y es una iglesia que tiene una asignación no solo para un país sino para un continente, tu nivel de oración, entonces el Espíritu Santo te va a inquietar no solamente a orar por tu familia, sino a orar por un mundo entero, orar por una carga real que hay en el corazón del hombre que ha traído esa asignación de Dios. Pero cuando no descubrimos eso, estamos entonces haciéndolo, pero de forma inconsciente, y estamos limitando lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer cuando estamos en un lugar definido a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ok, esta iglesia entonces tiene un corte apostólico y profético. Yo no tengo experiencia en este lenguaje. Yo quiero que usted sepa que no es que yo estoy con la idea. Yo jamás en mi historia había estado bajo la mentoría o el pastoreo, ni de un apóstol, ni de un profeta, ni de un padre espiritual. Yo solo he conocido pastores. Entonces, lo que yo tengo acá no ha sido algo que de pronto yo lo he vivido en otro lugar, no. Pero ha habido una apertura del corazón, porque eso es importante para que usted descubra lo que el Espíritu Santo está haciendo en un lugar o en una ciudad. Usted necesita entonces tener una apertura del corazón para darse cuenta entonces hacia dónde Dios te quiere llevar y bajo qué propósito en realidad te llamó en ese lugar para cumplir el desarrollo de la visión apostólica y profética de esa ciudad que necesita, por la cual trajo un ministerio o trajo una casa. Usted va a aprender que un apóstol no es alguien que quiere tener simplemente un título, porque entonces estaría disfuncional a lo que realmente Dios quiere. Dios no hizo apóstoles, no hizo profetas o no levantó 5 ministerios para que una persona en particular se hiciera grande. No, realmente en Efesios lo que nos enseñan que estos ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo. Y escúcheme bien, y el cuerpo de Cristo no necesariamente está, o no necesariamente son los que estamos aquí. El cuerpo de Cristo también hay muchos que están allá afuera, que necesitan entrar aquí a ser insertados en este cuerpo, y es ahí donde los 5 ministerios van a edificar. Y cada uno, como decía papá en el día viernes, el día lunes, cada uno se va a convertir en un verdadero ladrillo, en una posición correcta. ¿Por qué? Porque están edificándonos de tal manera que nos volvamos en una estructura fuerte, firme, y que hagamos realmente esa estructura valer para lo cual Dios la puso en una ciudad, en un país. Ok. Entonces decimos corte apostólico y corte profético. ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué podemos decir eso? Mi percepción personal puede ser por la conexión espiritual que tenemos con nuestro padre Nahum Rosario. Yo he visto en 4 años lo que él carga. Yo sé que no carga solamente una unción pastoral. Él puede ser tu pastor, claro. Pero la mentoría que él tiene realmente va más allá que eso. Yo he notado que mi papá tiene facilidad de poder ver, no solo ver, la cualidad y la virtud de una persona cuando está en cero. O sea, cuando nadie ve nada, él tiene la facilidad de verlo. 1, 2, no solo tiene la facilidad de verlo, sino tiene la facilidad de seducirlo, traerlo con cuerdas de amor, y de lo que la gente ve, un diamante en bruto, empezar a darle forma de tal manera que al poco tiempo, en el tiempo de Dios,
Para mí poco tiempo puede ser 1 año, 10 años, 20 años, yo no sé. Pero al poco tiempo, eso que parecía que a la gente no le servía, termina siendo en un gran hombre de Dios o en una gran mujer de Dios. Entonces, cuando usted comienza a observar eso, usted tiene que darse cuenta que usted no está entonces en un lugar normal. Usted está en un lugar donde muchas cosas a su alrededor pueden estar ocurriendo, y por solo tener una percepción ajena a lo que está ocurriendo en casa, usted puede ver, inclusive puede darse el momento en que usted puede estar dentro de este gran movimiento apostólico y profético de la ciudad. Y usted puede salir a Evangelio Cambia, y usted puede hacer obras de teatro, y usted puede levantar casas de luz. Pero usted puede ver resultados tan efusivos y tantas cosas maravillosas que usted piensa que a lo mejor son producto de nuestras oraciones, y no necesariamente es así. Es producto de lo que la casa carga. Es producto de la asignación de la casa. Es producto de la conexión que hay con el cielo, por lo cual Dios trajo un ministerio. Eso yo lo he descubierto, lo he visto. Entonces yo no puedo decir que en un momento dado puedo hacerme ajeno a eso. Hay bendiciones, voy a ponerlo desde este punto de vista, hay bendiciones que es posible que en otra casa usted estuvo peleándolas por ellas por 5 años, nunca te llegaron. Pero apenas pisaste esta puerta, entraste aquí, se manifestaron. Pero escúchame, ¿qué está haciendo Dios? ¿Tú crees que Dios está complaciéndote nada más para decirte sal de allá y vente para acá? No, Dios te está moviendo es porque tú eres parte de este trabajo. O sea, Dios lo que nos está mandando son pequeñas luces para que nos demos cuenta que estamos siendo dirigidos a un lugar donde verdaderamente vamos a cambiar el destino de mucha gente. O sea, bien, no he terminado, apenas estamos aquí leyendo. Ok, por la conexión espiritual que tenemos con nuestro Padre, a un rosario, nuestra mamá y todo eso que ellos han cargado. Por esta razón, esta iglesia, nosotros, otra vez lo repito, no somos una iglesia normal y corriente. No lo somos, mis santos. Por más que usted quiera decir que lo es, no lo somos. Por de una vez, si usted ya tiene más de 2 años de estar con nosotros, concientícese y concienticémonos. No somos una iglesia más en la ciudad. No lo somos, mis santos. Por más que usted quiera tratar de sentirse cómodo en esa línea, yo quiero decirle que no lo somos. Y le garantizo que si usted no se convence por el testimonio del altar, alguien te va a convencer que ni siquiera está oyendo esto. Porque Dios lo que quiere es que realmente usted se dé cuenta en dónde usted está y para qué usted vino a esta casa. Por esa razón, entonces, los intercesores no podemos ser intercesores alineados a nuestras propias oraciones, sino alineados a lo que realmente la asignación de la casa tiene. ¿Comprende? Entonces, así la gente que trabaja juntamente con nosotros para seguir avanzando esta agenda, no trabajamos solamente para tocar la parte que nos toca. O sea, yo no trabajo en esta casa solamente para llegar y hacer nada más la asignación que me toca, sino que yo estoy llevando un complemento de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo para poder hacerlo, porque cada cosa que yo haga va a empujar la asignación de esta casa. Por esta razón no somos una iglesia normal y corriente. Somos una iglesia con una misión. Pero escuche esto. No es una misión humanista. No es una misión personal, denominacional. No es una misión a título kamikaze. O sea, morimos por Jesús a ver qué sucede. No, es una misión que lleva destino, que lleva propósito y que el Espíritu Santo la está dirigiendo. Porque le voy a decir algo. Cuando una iglesia comienza a manejarse a la visión que Dios ha puesto en el corazón de quien Dios asignó levantarla, tenemos alta garantía que en el proceso no vamos a fracasar. Y cuando yo le digo no vamos a fracasar, no estamos hablando solamente de forma colectiva, sino de forma individual. O sea, cada uno de ustedes no va a fracasar siempre y cuando estemos alineados a lo que Dios está diciendo. Pastor, no me persuada, usted está tratando de persuadirme con palabras. No, es que la Biblia lo dice, acuérdese.
Acuérdese de esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Indicando que si usted busca las añadiduras, entonces usted va a tener un fracaso a largo plazo. Usted no quiere fracasar, yo tampoco. ¿Es así? Yo no quiero fracasar. Entonces, si usted está dentro de una casa apostólica y profética, para usted y para mí, buscar el reino de Dios y su justicia no es buscar mis propias necesidades, sino buscar la verdadera relación y asignación por la cual Dios ha traído a nuestros padres aquí y ha traído a cada uno de ustedes aquí para empujar en esa vía. Y es entonces donde estamos buscando en nuestra asignación el reino de Dios y su justicia, y es ahí donde las demás cosas se nos van a añadir. Ahora, voy a decirlo ahora de otra forma. Si yo estuviera en otra casa, esa casa tuviera otra asignación. Entonces yo tendría que ser muy fiel a esa asignación. Porque necesitamos entonces una entrega. Escúcheme esto. Vamos a necesitar no solamente decir: yo estoy en una casa apostólica y profética, porque ese es el título o el nombre que está de moda. No, usted tiene que estar juntamente con nosotros concientizado de que estamos en un lugar que tiene una asignación, una autoridad, una unción, un poder para poder traer diseños de Dios a la tierra, la cual otros no lo han traído porque a lo mejor no es su asignación. Quisiera hablar un poquito más delgado, pero quiero omitir algunas cosas. ¿Por qué una iglesia apostólica y profética llega a una ciudad si hay otras? Nada más deme un minuto. Porque esa otra no siguió con la asignación que el cielo dijo. Yo no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de la asignación por la cual una iglesia llega a una ciudad. Voy a ponerme como ejemplo. Si Chilibre o Maranata Chilibre no cumple con la asignación en la cual Dios la puso ahí, yo seguiré ahí, pero Dios va a levantar a otro. Porque la asignación de Dios se tiene que cumplir. Entonces, eso es importante que usted lo sepa. ¿Qué significa? Es aquí donde entonces usted ve el corazón de nuestros líderes o de nuestros pastores o de nuestros padres espirituales, que es importante que usted y yo lo estimulemos a ellos. Santo. No sé por qué dije eso. Pero es importante que los estimulemos a ellos. ¿Cómo? Diciéndole con nuestra presencia, con nuestra obediencia, con cumpliendo todo lo que se nos pide con amor, para decirle a ellos: usted no está solo en este llamado. Yo estoy con usted y yo sé que Dios le trajo. Por ende, yo no voy a hacer ni... Porque hay otra cuestión interesante. Hay unos que no empujan, otros que empujan un poquito y otros que hacen peso. Entonces no podemos, en todo esto, lo que no se puede, no es permitido dentro de una casa, es ser peso. O empujamos un poquito o empujamos un poquito más, pero no hagamos peso. Porque al hacer peso, escuche, al hacer peso en una casa con una asignación como esta, lo que estamos es deteniendo no la obra de un hombre, sino que estamos deteniendo o atrasando el diseño que Dios quiere establecer. Entonces, como nosotros no sabemos la urgencia de Dios porque no hemos tenido comunión con Él, entonces estamos pensando que el paso de Dios es descanso, cuando el paso de Dios es correr. Por eso necesitamos una alta conexión espiritual con la asignación de la iglesia. Porque hay momentos donde Dios va a decir descanso y usted va a descansar. Pero hay momentos donde Dios va a decir avance, y avance rápido. Y si usted o yo no estamos conectados a este diseño profético, apostólico, a esta asignación de esta casa como se debe, vamos a pensar que Dios está diciendo descanso, y es cuando estamos corriendo. Entonces, cuando corremos y la gente está pensando que es hora de descansar, lo que va a ocurrir es que va a venir un arrastre. Y en esta casa o para esta casa
Dios no quiere que haya gente siendo arrastrada, o sea, que la arrastremos, no, sino más bien que nos ayuden a nuestros padres, al diseño de Dios, a que podamos empujar esta casa hacia donde Dios quiere llevarla. Porque yo le voy a decir algo: esta casa vino a este país, esta familia llegó a Panamá no para dejarla igual. Mire mi santo, yo tengo un principio. Jesús no llegó a mi vida para dejarme igual. Jesús no llegó a mi familia para dejarla igual. Lleve lo más grande: Jesús no trajo a Maranata para dejar un país igual, sino para traer el diseño que Dios ha visto que este país necesita. Y en el proceso Dios va a levantar otra familia, amén, porque puede que sea posible que hayan corazones que de verdad quieran cargarlo de Dios y van a ser bien añadidos al diseño de Dios. Pero ¿qué pasaría si nada más esta casa toma el oído para prestarle a Dios? Sería entonces la única opción, escúcheme bien, la única opción que Dios tendría, pero Dios haría lo que Él dijo que va a hacer. Entonces necesitamos que, si somos de esta familia, poder comprender que esta casa tiene una asignación. ¿Cuántos pueden levantarme su mano y con esa mano decirme: yo creo que sé cuál es la asignación? Claro que sí. Escuche esto. Cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, nos damos cuenta entonces que la iglesia no es un centro de reunión normal. Que bien es cierto, podemos socializar. ¿Cuánta gente linda yo conocí en 4 años que no había conocido en 20? Claro. Pero el objetivo principal no es el socialismo, o sea, no es socializar, que es parte del cuerpo de Cristo. No decimos que no. Sino el objetivo de formar y levantar una iglesia del diseño de Dios es para que entonces todos juntos podamos tener un mismo lenguaje y tener un mismo objetivo. Aunque de diferentes facetas, de diferentes áreas usted va a empujar. Quizás en este caso, pues usted dirá: qué bendición la del pastor que le toca empujar desde el púlpito. Pero yo puedo estar pensando: qué bendición la de Freber, que es mejor estar allá adentro que nadie lo ve, tocando batería. Pero él está empujando desde ese lugar. Quizás usted está allá atrás y usted dice: bueno, yo ni batería, ni música, ni televisión, ni nada. Pero está empujando con sus diezmos y sus ofrendas. O sea, lo importante es que usted está claro que esta casa tiene un diseño y lo que Dios te ponga a hacer está empujando a esta casa. ¿Qué es lo que atrasa? Es cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso es lo que atrasaría. Así sea levantar un papel del suelo. Ya Dios tendría que mirar a otro para que lo haga, cuando el que tiene la asignación pudo haberle hecho. O sea, estoy hablando de detalles pequeños, porque así también ha ocurrido con los grandes. O sea, si la asignación apostólica y profética en un país se hubiera logrado el objetivo, Dios no tiene que mirar a otro, porque el que ya está es más que suficiente para seguir haciendo lo que Dios dijo. ¿Me comprende lo que quiero decir? Ok. Entonces, esta iglesia que está bajo el dominio del poder del Espíritu Santo, como ya ha descubierto que por el Espíritu Santo, que la iglesia no es una iglesia normal donde yo estoy, sino es una iglesia que tiene una asignación, y que su asignación viene de corte apostólico y de corte profético, es entonces donde Dios nos va a ministrar a todos, porque dentro de ese corte apostólico y profético hay algo que usted siempre va a tener que oír desde esta casa, y es que habrá siempre una voz del cielo. Escúcheme. Y esa voz, aunque bien es cierto, es multifacética, que tiene capacidad de corregir imperfecciones naturales, pero yo quiero que usted comprenda en el Señor, por favor, mi santo, que cuando usted venga a este lugar, no solamente venga a decir: Señor, Padre, háblame a mí. No, la voz que está saliendo de este corte de iglesia es un corte que va más allá de lo que yo necesito. Es un corte y una voz que no solamente está para traerte corrección a ti,
sino que trae corrección a un mundo. Trae corrección a una multitud de gente que son más de los que nos reunimos en una casa como esta. ¿Me comprende? Claro, ahora, cuando usted viene abierto de que Dios te hable, Dios te va a hablar, amén. Dios nos va a corregir, amén. Dios nos va a enseñar. Pero recuerda que no solamente toda la palabra es para ti o para mí, sino que hay un mundo necesitado que está oyendo esta voz apostólica y profética para traer corrección y muchas otras cosas más que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, esta iglesia con corte apostólico y profético es una iglesia que tiene una voz que va a anunciar lo que Dios quiere a la tierra. Por favor, vaya conmigo a Amós, primer verso que le doy. 3. Vamos al verso 6 y al verso 7. Perdone que haya hablado tanto sin haber presentado un texto. Amós 3, 6 y 7. Salen varias preguntas ahí. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y se alborotará el pueblo? Claro, porque acuérdate que en el antiguo pacto todo se anunciaba por medio de sonidos. ¿Cómo se anuncia? Había un sonido para guerra, había un sonido para todo lo que había. O sea, la forma de alertar al pueblo no era gritando, no había micrófono, no habían esto. Había un sonido, y ese sonido se repicaba en varios lugares de tal manera que todos oían el lenguaje del sonido. Ok. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Para que entendamos ese verso, vamos al 7. Porque Jehová dice, porque no hará nada Jehová el Señor. Y me gusta porque pareciera, como dice papá, que ese lenguaje es como que no es lo mismo, Señor y Jehová. Posiblemente sea lo mismo, pero Jehová es creador. Pero la palabra Señor es curious. O sea, cuando tú dijiste Jesús es mi Señor, tú no estás diciendo nada más que Él es tu jefe, sino que Él es el que gobierna sobre ti y sobre mí. O sea, ya yo me hice esclavo de Él. Y una de las cosas por las cuales Dios busca asignaciones de otras iglesias es porque aunque digan que son su Señor, en la práctica están demostrando que Jesús no es su Señor. Por eso es Dios entonces empieza a ver otras ópticas, porque Dios necesita que realmente la gente o su iglesia que está diseñada para una ciudad pueda entonces realmente hacer lo que su Señor quiere. Entonces dice, porque no hará nada el Señor, mira esto, sin que le revele su secreto a sus profetas, a sus siervos, ¿los qué? Los profetas. Entonces dígame usted si no necesitamos una voz. Yo necesito una voz. Y usted podrá decir, pastor, yo esa voz la tengo en mi casa, aquí tengo la Biblia, amén, porque la tenga en su casa. Y usted podrá decirme, pastor, yo tengo la voz, sí, porque yo también oigo al Espíritu Santo, amén. Y yo puedo decir eso. ¿Y qué pasaría si yo lo dijera? Entonces Dios me respondería a mí. Voy a pensar que yo soy el que lo digo. Señor, ¿para qué una voz si tu Espíritu Santo está en mí? ¿Para qué una voz si la palabra de Dios está en mi casa? Entonces Dios me diría, bueno, yo necesito una voz porque parece ser que esa voz que tú estás escuchando nada más te edifica a ti. Yo necesito una voz que aparte de edificarte a ti, edifique una nación. Entonces, como usted y yo todavía no estamos en la calidad de que Dios nos mire de esa manera, entonces Dios tiene que levantar un corazón, un hombre o una mujer que realmente se convierta en la voz no solamente de 2,000 personas, sino en la voz de 3,000 o 3 millones de personas. Y cuando hablo 3 millones de personas, no estoy hablando de Canadá ni de Rusia. Usted sabe que aquí en Panamá somos 3 y tantos millones de personas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la voz de Dios es necesaria y urgente. Que no solamente la iglesia la escuche, sino que el mundo la escuche. Sino que la ciudad la escuche. Y la escuche tal cual como Dios la está enviando. Porque pareciera ser
que cuando escuchamos, escúcheme esto, si Dios solamente nos usara a nosotros como para replicar lo que Dios está diciendo, resulta ser que en el recorrido para llevar el mensaje o se le altera la voz o se le quita la voz. Por eso necesitamos, gracias a Dios por las cámaras, gracias a Dios por las grabaciones, gracias a Dios por todo la facilidad que se tiene hoy, porque ya quiere decir que esta voz ya no tiene mensajería, sino que esta voz viene directa del cielo por la boca del profeta, y la gente que va a escuchar esto lo va a escuchar tal cual como lo oyó el hombre de Dios, y no se diluye en el camino. Entonces por eso necesitamos saber de que esa iglesia que está dominada por el Espíritu Santo va a levantar profetas que tienen una voz profética. Y escúcheme esto, yo no hablo en el corte como se nos enseñó, y ahí sí le puedo decir que yo vi varias cosas. No es el corte profético ese de que yo percibo que aquí en este lugar alguien tiene unas medias con un muñequito afuera. Eso no es profecía, eso no, hermano. No hablamos de ese corte profético. Y si lo existe yo no sé, porque yo nunca he visto que eso es profecía. Ni tampoco un corte profético es tratar de decir lo que usted tiene no en el espíritu, sino en el corazón, que a lo mejor a usted le incomoda y está mal lo que está viendo. Pero aún así decirlo y ponerle el título, así dice el Señor, y no ha sido Dios, sigue siendo algo suyo y no de Dios. Por eso necesitamos una conexión real de lo que verdaderamente significa la voz de Dios en los labios de un profeta. Ok. ¿Por qué es necesaria esta voz? Efesios 2:20. ¿Por qué es necesaria esta casa? Efesios 2:20. ¿Por qué es necesario este ministerio apostólico y profético? Efesios 2:20. Mira lo que dice: edificados sobre el fundamento de los ¿qué? De los apóstoles. ¿Y qué más? De los apóstoles y profetas. Te lo voy a definir en ese concepto. Apóstoles es el que ha sido separado para una asignación en particular. Y profeta es el que habla en nombre de Dios. Pero no en nombre de él porque él me dice habla, sino que también yo tengo que aprender a oír lo que él está hablando. Entonces no es un título más dentro de una organización para usted escalar un puesto más, sino que más bien es una asignación del cielo para tipo de persona. Escúcheme, inclusive le voy a decir esto: el corte apostólico y profético inclusive no va diseñado ni en la cualidad de la persona, porque yo me he dado cuenta que los que más están cargados de este espíritu apostólico y profético en la vida natural sin conocer a Cristo eran tímidos. Pero la asignación que les llegó por causa del diseño y de la forma que Dios quiere hacer en una ciudad, Dios ha bregado con ellos de tal manera que ellos mismos no podían producir el apostolado, ni ellos mismos podían ser una voz de Dios. Entonces es ahí donde usted debe darse cuenta en qué clase de iglesia nos encontramos. Si realmente es la voz de Dios, si realmente ese hombre, esa mujer está siendo llamado o enviado por Dios para traer la asignación y el diseño de Dios a una ciudad, a un país. Yo le voy a decir algo. Este país necesita urgentemente esa voz del cielo. Y usted dirá, pero es que acaso no la teníamos. Yo no lo sé, mi santo. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que pareciera que a Dios, a los oídos de Dios, no se estaba dando, que tuvo que traer a alguien. Yo no estoy diciendo esto porque quiero, yo estoy hablando de una iglesia en la cual estamos, y precisamente estamos hablando de esta. O sea, esta iglesia que está en este local no está aquí para hacer una iglesia más, sino una iglesia, escúcheme esto, una iglesia en la cual Dios se está levantando como que si fuera un arca.
Espérese, 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 espérese. Cuando Noé fue levantado a hacer el arca, Dios le dio el diseño y el tamaño y la razón por la cual la hizo. Y el propósito de Dios no era salvar a 8, sino salvar a todos los que pudieran atender a la voz profética de ese hombre, de Noé. La historia dijo otra cosa. Pero ¿sabe algo? El hombre se paró en esa voz y hizo su propósito. Los que lo ayudaron a construir eso atendieron a lo que la voz estaba diciendo. Por eso le digo, necesitamos que ustedes y nosotros como Casa Maranata nos demos cuenta en qué lugar estamos. ¿Tenemos o no tenemos una asignación? Claro que la tenemos. Entonces necesitamos esa voz. ¿Por qué? Porque dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta voz que usted oye de corte apostólico y de corte profético tiene un solo propósito en su corazón: que Jesucristo sea la base. No tiene otros diseños, no tiene otra estructura, no lo mueve otras cosas, sino que Jesucristo sea la base. Y tiene la capacidad, como mencioné hace un rato, de poder verte a ti como instrumento útil para seguir diseñando dentro de este gran diseño que Dios está levantando. Ahora, mire esto, verso 21. En quien todo el edificio, o sea, indica que Dios no quiere levantar una choza. O sea, el diseño de Dios para iglesia apostólica y profética que oye la voz de Dios no es levantar una chocita, ni tampoco levantar barriadas. ¿Sabe lo que es barriada, no? Una casita aquí, otra casita aquí, otra casita aquí, otra casita aquí. O sea, estoy hablando espiritualmente. El diseño de Dios es levantar una casa, un edificio firme, fuerte, sólido, que resista, que pueda soportar no solamente la adversidad, escúcheme, que no solamente tenga capacidad de soportar la adversidad, sino que tenga la capacidad y el sostén de soportar la misma gloria de Dios. Porque he visto casas que se rajan las simientes porque no pusieron el fundamento correcto, que es Jesús, y en el proceso el peso de la gloria de Dios empezó a mover simientes de tal manera que no pudieron contenerla. Entonces necesitamos con mucha urgencia darnos cuenta la casa que somos, porque Dios no quiere hacer una choza, Dios quiere hacer un edificio. Y ese edificio debe tener un fundamento que es Jesús, que es su palabra, que es su gracia, que es su amor, para que cada uno de nosotros en el área que nos corresponda forjarnos en ese edificio, tengamos la suficiente resistencia por el Espíritu Santo para que cuando Él deposite su gloria pesada podamos soportarla. ¿Para qué Dios quisiera una casa? ¿Para qué usted hace una casa? Nadie compra una casa para solamente pasar por fuera y decir, mira lo que tengo, qué lindo, uy, hermoso. No, usted compra una casa para habitar y vivir en ella. Dios no está haciendo una casa solamente para que esté vacía. Este fundamento apostólico y profético, donde Dios está edificando un edificio, es para que gente venga, para que gente entre. ¿A qué? Hermano, mírelo de este punto de vista. Es posible que usted a mí me vea aquí, pero con todo el respeto, yo debo conseguir mejor como esta pequeña columna que está aquí. Pero pastor, yo lo veo allá. Bueno, pero dentro de este edificio el Señor me dijo que yo soy esta columna. Pero no soy la única. Hay muchas más.
Dentro de este edificio a lo mejor necesitamos unos escalones, a lo mejor a ti te toca la parte del escalón. Pero tú eres parte de ese diseño que Dios está levantando, que se llama un edificio. Que tu fundamento es Jesús. Porque todo esto que usted ve en la superficie tiene un fundamento por debajo de tierra. Entonces todo lo que usted ve edificado en los hombres debe tener un fundamento en Jesús. Porque si no, no van a soportar o no se va a soportar el peso de la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo voy terminando, mi santo. Entonces dice, cuando nosotros nos levantamos con ese propósito, que tenemos que somos, vamos creciendo, dice, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo no voy a hablar tanto de la santidad hoy, porque en realidad lo que quiero llevarle a usted en el poco tiempo que ya resta es la importancia del lugar donde estamos y concientizarnos donde estamos. Ya de santidad mi papá pues nos ha dado bastante y nos va a seguir dando. Entonces, concientizarnos de que esta casa no es una casa normal, no es una casa sencilla, es una casa que está siendo edificada para contener la gloria de Dios, para contener la presencia de Dios. De tal manera que no solamente la adversidad nos mueva, sino que aún la misma gloria de Dios podamos soportarla. ¿Ve? Entonces dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay millones de personas que están esperando la manifestación de ese edificio. Por la asignación que cargamos. ¿Usted piensa que solamente somos 2,000? Hermano, son millones de personas que yo no sé si Dios las va a mover de otros países o cómo van a hacer, pero son millones de personas que van a entrar a esta casa apostólica y profética y que se han conectado con el diseño que Dios tiene para una ciudad, para un país y para un continente. Usted y yo somos los privilegiados en poder disfrutar de estas primicias que Dios está dando. Por esa razón entonces tu presencia en esta casa es importante. Por esa razón tus abstenimientos de alimentos y llegar aquí a orar con nosotros es importante. Por eso tus oraciones de vigilia cuando nadie te ve son importantes. Por eso es importante tu presencia, tu manera de trabajar y contribuir para que esta casa siga siendo edificada en Cristo. Ahora, termino con esto. Seremos, y cuando digo seremos, es porque somos parte de este edificio. Su bendición yo debo disfrutarla. Papá nos los enseñó. Tu alegría es mi alegría. Si tienes una tristeza, debe ser la mía. Entonces, si de aquí sale una voz del cielo, usted debe sentirse contento porque usted es parte de esta casa. O sea, usted no está desconectado de ella. Entonces, por eso decimos, seremos la voz de Dios en la ciudad y en el país que se necesita oír. Primera de Juan 1, 22 y 23. Y le dijeron, pues ¿quién eres? A Juan Bautista. Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, los hombres y mujeres de Dios que han cargado una asignación, ellos mismos también tienen una identidad. Saben a qué Dios los llamó y no se distorsionan de esa llamada. Saben a qué Dios te llamó y tú no te distorsionas de ese llamado. Por eso era importante dejar en claro en esta mañana cuál es la iglesia donde nosotros estamos. Para que así entonces nada nos distorsione de lo que Dios nos ha llamado. Entonces Juan decía, yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, él estaba claro que él solamente prestaba sus cuerdas vocales, que él prestaba su voz o su fonética para poder pronunciar algo que no nacía de él, que no era inspiración personal, sino que era lo que Dios estaba hablando. Hoy en día es lo mismo. Usted y yo nos convertimos en instrumentos de Dios para que ellos
para que la gente pueda oír lo que Dios está anunciando. Ahora, escúcheme, es ahí donde hay que tener un poco de tacto, porque de la manera en que se pronuncia la voz de Dios desde este lugar, posiblemente no puede ser la tuya. Usted no va a ir allá con un corte apostólico y profético porque usted dice, no, yo estoy en esa casa así. No se está diciendo eso, porque esas son asignaciones. Sin embargo, tú puedes ser portavoz de la voz de Dios a la medida y a la asignación que Dios te dio a ti. Gracia, en su gracia. Por esa razón, yo en alguna manera u otra tengo que aprender, como hijo de esta casa, a entrar en lugar, a detectar si puedo entrar en lugares que el Espíritu Santo a mí no me ha asignado. Porque aunque pareciera noble, ay santo, aunque parezca bueno y aunque parezca de Dios, si Dios no nos ha dicho meternos ahí, no lo hagamos. Porque son asignaciones. Entonces, para no equivocarnos, ¿qué tenemos que hacer? Oír la voz de Dios. Porque es posible que a lo mejor Dios me quiere en ese lugar, pero la única forma que lo voy a saber es si oigo al Señor. Pero si yo no oigo la asignación, yo voy a hacer una voz profética, pero a la medida que Dios me dio asignación. ¿Estamos claros? Por favor, póngase de pie y dele gracias a Dios por unos segundos mientras mi padre pasa por acá. Gracias, Padre. Santo. Damos gracias al Señor. Pónganse de pie, por favor. Una de las cosas que estamos peleando y combatiendo en el mundo es ese espíritu de prepotencia, de dictadura, de aquellos que supuestamente se pueden llamar apóstoles y profetas, y tratando de imponer un diseño que necesariamente no es el de Dios, una palabra que proféticamente no es de Dios. Es muchas veces, como acaba de decir el pastor, es una palabra de su corazón, y muchas veces las frustraciones salen del corazón. Pueden salir por medio de enseñanzas, de profecías, de decisiones, y eso es lo que hace diferente esta casa. Y yo sé que él lo explicó mejor que lo que yo pudiera explicarlo. Y yo reconozco eso, porque está la gracia. Fue lo que predicamos aquí en el servicio el lunes, respetando y reconociendo la gracia de mi hermano, la gracia de mi compañero, la gracia de el hermano que no lo hace en la forma que yo lo hago, pero estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer dentro de ese diseño. Por eso es que aquí no tenemos una fábrica de cristianos. O sea, en una fábrica hay una línea de asemblaje. Todos salen igualitos. Y ya los que manejan esa línea no tienen que pensar. No tienen que pensar. O sea, se acostumbraron tanto a hacer el trabajo que pasa, pinchan, martillan y pasa, viene el proceso. Así están 6 o 7 horas y allá llegó el producto. Pero es que la iglesia no es así, porque estamos bregando con ovejas, estamos bregando con personas, con espíritus. Espíritus que nosotros, como la cabeza, tenemos que respetar, ¿entiendes? Lo que Dios ha puesto en esa persona, aún en la persona que acaba de convertirse, ¿entiendes? Tú te estás tomando tú tienes que pensar que posiblemente esa persona algún día puede llegar a tener una iglesia 3 veces más grande que la tuya, y tú te puedes enojar, o Dios le dé un ministerio de sanidad que tú nunca lo has tenido y tú te lo ganaste para Jesús, como pastor, como evangelista o como un simple hermano. Entonces eso se llama, lo que acaba de predicar el pastor Vladimir, es vida de cuerpo.
Estamos empezando ya. Yo creo que veo a Dios que nos está llevando una madurez ya. ¿Entiende? Ya el tiempo de estar curando y sanando y confrontando esto y aquello ya no es tan necesario, porque ya ustedes aprendieron. Ahora viene a agruparlos, a prepararlos para ese cuerpo en el cual Él dice que es un templo santo para el Señor, donde Él va a habitar con su gloria. ¿Amén? Sí, cuando yo ayer pensé del Espíritu Santo, dije, voy a llamar a Pastor Vladimir. Yo no le dije lo que le iba a predicar. ¿Por qué no le dije? Porque yo confío en su gracia. No solamente confío en su gracia, confío en la gracia que Dios me ha dado para dirigir este lugar. Y que casi nunca yo me equivoco en ese aspecto, como Dios hace las cosas. Así que vamos a dar gracias por nuestra parte en este lugar. De gracias a Dios ahora. De gracias. Padre, gracias por mi parte, la parte que me toca a mí. Y la de nadie es menos importante que la del apóstol Nahum Rosario, o la del pastor Vladimir, o la pastora Minerva, o la líder Rosana, o el líder Luis, aleluya, o el líder Carlos, o el líder Juan, aleluya, o la administradora. Todos somos parte de este arco iris y tenemos un color. Y el color a veces a nosotros no nos parece. ¿Y por qué me tocó a mí ese color? Básicamente, métete dentro del diseño de Dios. Busca ese arco iris que tú vas a hacer, la iglesia de Jesús. Levantamos la mano al cielo, Padre, y pedimos que estas cosas no se entienden con la mente. Tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Y como Shalema que está la Masaya. Y yo pido, Señor, que al salir de aquí, Padre, yo he sido, no solamente he sido impactado, he sido sanado también. He sido sanado, Señor, por ciertas situaciones. He sido sanado, he sido bendecido. He sido inspirado y motivado por la gracia en mi hermano. Y ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, porque el cuerpo Maranata sigue donde quiera que estamos. No somos un edificio ni una estructura, somos una familia y somos un cuerpo. Un aplauso a Jesús. Les bendigo. Amén.